Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí lo vemos primero en titulares. En noticia, Reino Unido. Se desmorona el gobierno del primer ministro Boris Johnson. En menos de 24 horas han dejado sus cargos más de 40 altos funcionarios, incluidos algunos de sus cercanos ministros. El más reciente escándalo le pasa factura por una cadena de errores políticos y económicos que tienen al país en crisis. Vamos a analizarlo. En noticia Venezuela, la Fiscalía General de la Nación esclarece el asesinato del líder revolucionario Carlos Lanz, desaparecido hace 2 años. Hasta el momento han sido detenidas 13 personas, entre ellas su esposa. Un cóctel de terror con múltiples móviles criminales para encubrir un caso de corrupción. Así lo calificó el fiscal general de la Nación. ¿Quién era Carlos Lanz? Vamos a contarles. En noticia Uruguay, hay alarma en el país por la intención del gobierno de derogar la ley de medios de comunicación. Una norma aprobada en el gobierno de Pepe Mujica que había logrado democratizar varios aspectos en las políticas de comunicación antes en manos privadas. Vamos a analizarlo. En noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Reino Unido, la continuidad del primer ministro británico en la cuerda floja tras la renuncia de más de 40 miembros de su gobierno, en un contexto de crecientes escándalos que rodean a Johnson y a su gabinete, sin contar con la crisis económica que atraviesa el país con una inflación indetenible. Los escándalos no dejan de crecer en torno al primer ministro, desde el denominado Partygate, por las fiestas organizadas en Downing Street durante el confinamiento por la pandemia en 2020 y 2021. Y eso se ha sumado a la financiación irregular de la lujosa remodelación de su residencia, acusaciones de amiguismo y designaciones a dedo, entre otras. El más reciente, por haber nombrado al diputado Chris Pincher en altos cargos, a pesar de tener conocimiento del comportamiento sexual inapropiado del que es acusado Pincher. En este contexto, Boris Johnson fue sometido a un interrogatorio en la Cámara de los Comunes este miércoles, dispuesta a preparar una moción de censura interna si no deja el cargo. Él sabía que el ministro acusado había cometido previamente un comportamiento depredador, pero lo ascendió a una posición de poder de todos modos. ¿Por qué? Pese a las críticas, Boris Johnson insiste en quedarse, ignorando el clamor, incluso de su tolda política, el Partido Conservador. ¿Piensa el primer ministro que hay alguna circunstancia en la que debería renunciar? Francamente, el trabajo de un primer ministro en circunstancias difíciles, cuando se le ha otorgado un mandato colosal, es seguir adelante. Y eso es lo que voy a hacer. En las últimas 24 horas, más de 40 altos cargos, entre esos una quincena de ministros, han presentado su renuncia justificándola en la pérdida de confianza en el actual premier. Pasar por la cuerda floja entre la lealtad y la integridad se ha vuelto imposible en los últimos meses. Y, señor primer ministro, nunca me arriesgaré a perder mi integridad. Hace solo un mes, Johnson sobrevivió a una moción de censura en el Parlamento, en la que el 41% de los legisladores de su propio partido votaron contra él. Todo parece indicar que en una segunda vez no se salvará. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Francisco Domínguez, experto en economía política en la Universidad de Middlesex en Londres, Reino Unido. Nos acompaña desde la capital británica. Doctor Domínguez, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitar. A usted muchísimas gracias. Primero permítame preguntarle cómo califica este momento. Lo hemos visto con más de 40 renuncias de ministros, altos funcionarios del gobierno de Boris Johnson y todo esto solo en menos de 24 horas. Bueno, situación de crisis inmensa para el partido dirigente, para el partido gobernante, el Partido Conservador.
Es una crisis que se viene incubando desde el momento en que el país se salió de Europa, de la Unión Europea, de lo que se llama Brexit, y las consecuencias económicas, sociales y de todo se han ido acumulando, y el primer ministro Boris Johnson no ha sido capaz de abordar ni de responder a ninguno de los problemas que esta crisis ha creado, y esto se ha ido acumulando y este es un momento clave. En realidad esto es el resultado de el fracaso de intentar que los diputados conservadores trataron de pasar un voto de no confianza contra Boris Johnson no hace mucho y le faltaron 32 votos para sacarlo. Ahora con estas renuncias de los ministros ya tienen los votos, así que esto se acumuló y ahora explotó y hay un caos completo, principalmente porque normalmente cuando hay este nivel de presión a un primer ministro, le pasó a Margaret Thatcher y le ha pasado a otros primeros ministros en Gran Bretaña, normalmente a estas alturas el primer ministro ya habría renunciado. Sin embargo, este insiste en que se va a quedar. Así que lo que tenemos este fin de semana y probablemente el lunes, si es que no renuncia, es caos político completo. Pero, doctor Domínguez, ¿qué sostiene entonces a Boris Johnson en este momento? En realidad no lo sostiene nada, absolutamente. Hay la cantidad de ministros y diputados leales es cada vez más pequeña. Incluso los miembros del gabinete, es decir, ministros del gabinete que están todavía en el gabinete de Boris Johnson, le están diciendo en la reunión de gabinete, hoy día se informó por los medios de comunicación que le dijeron que era mejor que se fuera. Y el tipo no se va. Ahora creo que el momento clave fue cuando Charles Walker, que es el jefe del grupo de diputados que no son ministros del Partido Conservador, que tienen un comité, que es el comité más poderoso del partido, anunció por la televisión hoy día, dijo que ya se había acabado y llegó el momento que esto se terminó y que lo más importante es que mientras más pronto se vayan, tanto mejor para el partido y para el país. Así que con esa decisión del comité de 1922 que se llama, realmente fue prácticamente un golpe de gracia. El problema es que él no quiere irse, insiste en quedarse. Doctor Domínguez. Pero no se sostiene realmente prácticamente nada porque las asociaciones del país, las asociaciones conservadoras, es decir, las organizaciones de base del partido, están prácticamente todas contra él. Y la razón principal es que Boris Johnson, con todas las estupideces que ha cometido, errores que ha cometido, malas políticas que ha aplicado durante todo este periodo, realmente se ha convertido en un elemento tóxico desde el punto de vista electoral para el partido. Se especula por los especialistas en estadísticas y en sondeos de que si hubiera una elección pronto, con él siendo primer ministro, el Partido Conservador perdería por lo menos entre 26 a 40 diputados de los que tienen. Eso quiere decir que no podría formar gobierno en el futuro. En esta coyuntura, doctor Domínguez, vemos que las renuncias comienzan por un escándalo de su apoyo de Boris Johnson a un diputado señalado de abuso sexual y a Boris Johnson en particular por haber mentido. ¿Fue esto, para entender en esta coyuntura, algo así como la gota que rebosó la copa? Sí, creo que el escándalo que explotó con Christopher Pincher, que es el nombre del diputado que andaba manoseando a otros diputados y a otra gente por todas partes, ya tiene varios casos ya, no solo uno, varios, aunque están saliendo por la televisión cada vez más. Este fue realmente la gota que rebasó el vaso, porque hasta este punto el partido que quiere que Boris Johnson cambie de política, no necesariamente que cambie una política mejor, probablemente una política peor, pero que cambie de política en muchos aspectos es el gran problema. Así que esta crisis de mentira fue realmente lo que gatilló la crisis que tiene en este momento. Y nunca yo he visto en las crisis que han ocurrido aquí en el Partido Conservador un nivel de renuncias tan intenso, tan rápido, tan dramático y tan intenso, ¿no? Las declaraciones de los diputados, de los ministros, exministros, son durísimas, durísimas. Normalmente son muy educados, muy cuidadosos, pero esta vez no lo han sido muy brutales. Así que el tipo está realmente acorralado. Realmente es imposible saber qué piensa hacer. Él tiene una herramienta con la que puede chantajear a los diputados conservadores si él llama a una elección.
Si él llama a una elección, él tiene la prerrogativa como primer ministro de llamar a una elección cuando quiera. Esto significa que lo que él está diciendo a ellos es, si yo llamo a una elección, muchos de ustedes van a dejar de ser diputados porque vamos a perder la elección. Así que lo mejor que pueden hacer es no echarme para así yo no llamar a una elección. Lo que significa que los diputados van a tener que echarlo primero antes que llame una elección. Esa es la discusión que tenemos en este momento. ¿Y hacia dónde entonces cree usted que se tensará la cuerda? ¿Quién ganará en esta pugna? Cuando un primer ministro conservador, o un primer ministro en general, pero principalmente conservador en Gran Bretaña, amenaza con una elección debido a una crisis que está confrontando en el partido, se le conoce aquí con el nombre de la opción nuclear, es decir, algo realmente muy dramático. Yo creo que es improbable que lo logre. Lo que ha incubado, yo creo que es improbable que lo haga porque significaría que él como figura política estaría muerto. Ya está muerto como primer ministro, en mi opinión, políticamente hablando. Eso significaría que como político, si es que va por la opción nuclear, sencillamente terminaría su carrera inmediatamente como político en general, no solamente como primer ministro. Es algo muy, muy arriesgado y podría significar que realmente el Partido Conservador quede fuera del gobierno por un buen tiempo. Así que esta es una opción muy improbable que él adopte, sin embargo está chantajeando al partido con eso. El gran problema que tiene el partido es que la salida de Gran Bretaña del Brexit ha significado un déficit comercial con la Unión Europea enorme, realmente enorme. Si pensamos en respecto de las cifras, el 70% del comercio exterior de Gran Bretaña es con la Unión Europea. Salirse de la Unión Europea es el equivalente a un suicidio económico, independientemente de lo que podamos pensar cualquiera de nosotros respecto a la Unión Europea, pero salirse de la Unión Europea cuando es un socio comercial tan importante y no tener nada en el mundo con qué reemplazarlo, realmente fue una locura. Se especuló en esa época de que existía la posibilidad realmente de redoblar los acuerdos comerciales con Estados Unidos. Sin embargo, la cantidad de comercio exterior de Gran Bretaña con Estados Unidos era, de un total del comercio exterior del país, era solamente un 10% con Estados Unidos. Es decir, incluso en el caso de que Gran Bretaña lograra doblar la cantidad de comercio exterior con Estados Unidos, solamente incrementaría a un 20%. El problema es de dónde consigue el otro 70%. Entonces, el problema que tienen ahora más grave es que Gran Bretaña continúa importando de Europa, pero Gran Bretaña no exporta a Europa porque Europa no está comprando precisamente por la cuestión de los aranceles. A todo esto se agrega la crisis de la pandemia y ahora por los efectos de la crisis de la guerra de Ucrania, que están empezando a golpear a Europa muy fuertemente. Gente como Boris Johnson y como el Partido Conservador no tienen ninguna solución. Así que esta crisis que está enfrentando el país Gran Bretaña en este momento es una especie de anuncio de lo que va a empezar a pasar en el resto de Europa. Y esto entonces me lleva a preguntarle sobre el momento político que vive la nación, no solamente para el Partido Conservador, también qué momento pasa el Partido Laborista. Bueno, el problema con la democracia parlamentaria británica es que el partido que dirige, el partido gobernante, y eso aplica tanto a conservadores como a laboristas, puede realmente expulsar al primer ministro, es decir, sacarlo como dirigente del partido y cambiarlo por otro dirigente del partido, en cuyo caso el nuevo dirigente del partido, que tiene que ser un diputado, se convierte automáticamente en el primer ministro sin necesidad de llamar a elecciones. Esto es totalmente posible en Gran Bretaña, así que el hecho de que Boris se vaya, Boris Johnson, no significa que esto obligue a nadie a llamar a una elección. El primer ministro tiene la prerrogativa de llamar a una elección cuando quiera, pero esa es una amenaza que está haciendo Boris Johnson. Pero el hecho de que él salga, que lo expulsen o que lo saquen de la elección, que lo saquen del primer ministro, no significa que vaya necesariamente a haber una elección. Respecto del Partido Laborista, el Partido Laborista está muy moderado. Su moderación con el nuevo líder, Keir Starmer, es realmente muy derechizante, de una manera muy dramática. Sin embargo, el nivel de deterioro y de descrédito, de desprestigio del Partido Conservador es tal que pese a que Keir Starmer y el Partido Laborista, la dirección del Partido Laborista, no hacen mucho al respecto de combatir las políticas de los conservadores,
el Partido Laborista ha aumentado su potencial electoral pese a que no hace nada. Podría ser mucho más grande si es que hiciera un poco más respecto de oponerse a las políticas neoliberales del gobierno de Boris Johnson, pero no lo hace. Así que probablemente va a ocurrir una crisis dentro del Partido Conservador, va a ser unos días caóticos. En el caso de que Boris Johnson llame una elección, probablemente el Partido Conservador va a perder, pero esto es una posibilidad improbable. Lo más probable es que Boris Johnson salga del partido porque el partido lo va a echar. Y eso significa que va a haber un nuevo líder que va a continuar como primer ministro del gobierno conservador. El problema es que esa crisis va a significar un debilitamiento dramático desde el punto de vista político y electoral del Partido Conservador en el gobierno, porque no hay ninguna figura dentro del Partido Conservador en este momento, ninguna, que tenga peso, que tenga una visión, que tenga políticas que saquen al país de la crisis en la que estamos, porque el gran problema es la salida de Europa y el apoyo a la guerra de Ucrania, que están drenando los recursos del país de una manera dramática. Significa que todo el sector social, la salud, la educación, la infraestructura del país, etcétera, están sufriendo enormemente y bueno, los estándares de vida están cayendo dramáticamente cada vez más y cuando llegue el invierno ni siquiera lo queremos pensar con el costo de la energía que va a aumentar significativamente entre un 40 y un 60%. Imagínese usted, ¿y de dónde van a sacar los británicos tanto dinero para pagar esas facturas, doctor Domínguez? Sí, en el pasado Gran Bretaña tenía colonias que ya no tiene, así que no hay forma de sacar recursos. El problema que esta gente tiene, y esto aplica a toda Europa, es que ellos piensan que pueden resolver el problema de las crisis deficitarias y económicas que tienen aumentando los niveles de austeridad. Y lo único que esa política neoliberal hace es reducir la cantidad de actividad económica de la población, reduciendo el consumo de las masas de manera dramática, lo que hace realmente redunda en una contracción de la economía, lo que obliga a aplicar mayores políticas neoliberales de mayor austeridad. El resultado es crisis permanente, ¿no? En este momento, hace no mucho, una huelga general muy exitosa de los trabajadores de los trenes, de los maquinistas de los trenes, que tuvo un éxito gigantesco. Y esta es una instancia, una indicación de por dónde empieza a moverse la cosa. Ya vienen otros sindicatos que están anunciando que van a tomar medidas de acción combativa también, porque el proletariado, la clase obrera y el pueblo británico, así como el de Europa, así como el de Estados Unidos, hace prácticamente más de una década que no aumentan su estándar de vida y sus sueldos reales continúan bajando en relación a los costos que tienen que incurrir. Por ejemplo, comprar las cosas normales de todos los días. Y ahora, encima de todos los problemas que hay, está aumentando la inflación de una manera dramática, está llegando más o menos al 9%, cuando históricamente ha sido un 2%. Eso va a aplicarse de manera directa en impuestos indirectos a la gente que consume, reduciendo así más todavía la actividad económica. Así que yo veo que esto va a convertirse en una espiral de la cual no sé cuándo vamos a salir, pero se ve muy mal. Ve uno que es una situación multifactorial esta crisis que se vive producto además del modelo. Por último, doctor Domínguez, ¿qué produce Boris Johnson hoy en día en el pueblo británico, conocido por su señorío, por su protocolo, por su caballerosidad? Boris Johnson, además, recordemos que llegó con esa imagen de hombre desenfadado, capaz de decir cuánta locura se le ocurría, pero además muy aplaudido por los medios de comunicación. ¿Qué produce hoy Boris Johnson en la gente en Reino Unido? Sí, lo que pasa es que él apareció como una figura carismática que fue capaz, con su bufonería, de lograr causar cierta impresión en sectores de los jóvenes particularmente, en el mismo contexto en que mucha gente que apoyaba al Partido Laborista, debido a las políticas tan derechistas que ha aplicado el Partido Laborista históricamente, mucha gente que se abstiene en las elecciones. Entonces, el resultado de esta combinación de estas dos cosas hizo que Boris Johnson se convirtió en una figura, entre comillas, popular, porque era un bufón que hacía payasadas, ¿no? Literalmente todo el tiempo, alguien que daba la impresión que era
caía bien, hacía tontería en público, se portaba como un muchacho que no entendía las cosas, como un adolescente, etcétera, etcétera. Pero eso le duró como capital político durante el tiempo y fue construido y promocionado y elogiado por los medios de comunicación de una manera prácticamente, prácticamente monopólica. Prácticamente todos los días le hacían propaganda. Sin embargo, en este momento, Boris Johnson se ha convertido en una figura tóxica para el Partido Conservador, que es el partido de la clase dominante, del capital financiero en Gran Bretaña, que es el capital esencial. Y si eso existe, es decir, si el primer ministro se convierte en una figura que puede arriesgar que se pierda el gobierno que ellos consideran seguro para esa clase, entonces ellos necesitan cambiar al payaso y poner a otro. El problema es que no hay figura de recambio interesante, no hay ninguna. Doctor Domínguez, gracias por este análisis. Veremos además en este escenario cambiante qué sucede. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, la Fiscalía General de la Nación esclarece el asesinato del líder revolucionario Carlos Lanz, desaparecido hace 2 años. Hasta el momento han sido detenidas 13 personas, entre ellas su actual esposa. Un cóctel de terror con múltiples móviles criminales para encubrir un caso de corrupción. Así lo calificó el fiscal general de la Nación, Tarek William Saab. ¿Quién era Carlos Lanz? Vamos a contarles al volver en Es Noticia. El gobierno nacional abre caminos a la integración sudamericana. El presidente Luis Arce anunció una millonaria inversión hasta el año 2025 para construir el corredor ferroviario bioceánico de integración. Los países miembros del grupo operativo designaron a Bolivia como coordinador del corredor 2022. Licitamos la segunda parte de los estudios de preinversión Bulo Bulo y Virgarzama e Virgarzama Puerto Mamoré. Inscribimos en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2025 la inversión para la infraestructura del corredor y ya tenemos construido el ramal hasta Villamontes para enlazar con Argentina, Brasil y Paraguay. Bolivia construye la integración sudamericana con nuevos caminos. Estamos saliendo adelante. En Noticia Venezuela, como un caso de sicariato, presentó la Fiscalía General de la República la desaparición posterior asesinato del líder revolucionario Carlos Lanz. Vamos a verlo. Después de casi 2 años de desaparecido, se revelan los responsables del crimen del exguerrillero, sociólogo, profesor universitario y escritor, Carlos Lanz. Un revolucionario que dedicó su vida a la lucha por la justicia social, por la construcción de una sociedad equitativa, dirigida desde el poder popular. En rueda de prensa este miércoles, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, evidenció que Matsiorisol Kumari, esposa del líder social, fue quien ordenó el secuestro y el asesinato de Lanz a través de testaferros y su entorno social. Yo diría múltiples móviles criminales, donde inclusive se le intentó dar durante muchos meses y aproximadamente 2 años, ya en agosto hubiese sido 2 años de investigación y búsqueda. Agosto del año 2022, el hecho ocurre el 8 de agosto del año 2020. Se le quiso dar incluso hasta avisos de que hubiese sido un móvil político.
También se informó que el motivo de la autora intelectual del crimen, su esposa, es que Carlos Lanz estaba obstaculizando sus acciones vinculadas con hechos de corrupción en los cuales se inmiscuyó como funcionaria pública. En tal sentido, ya ello significaba, ella decía que ya estaba harta, delata a Glenn Castellanos, dice en su declaración audiovisual y escrita, que ella ya estaba obstinada de la manera como Carlos Lanz obstaculizaba sus negocios de corrupción. Porque ella, nos dice Glenn Castellanos, a una pregunta que yo le digo, ¿cuáles eran esos negocios? Me dice, bueno, ella manejó mucho dinero, partidas presupuestarias normales como créditos adicionales. Es por ello que la Fiscalía, a través de varios procedimientos y de un testigo que la delató, rompió con la coartada que pretendían establecer, aludiendo a una desaparición forzada por asuntos políticos. Este lamentable crimen ha conmocionado a la opinión pública por su inédita forma de acción y por tratarse de un referente político y social que trabajó con las bases del pueblo venezolano en líneas estratégicas para el desarrollo de la nación. Así vamos a entrar con las reflexiones acerca de este caso que hoy ha develado, lo han visto ustedes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Para ello nos acompaña María Fernanda Barreto, es analista política, escritora, articulista colombo-venezolano, nos acompaña desde Caracas, aquí en Venezuela. María Fernanda, buenas noches, bienvenida. Hola Tatiana, bueno, siempre un gusto saludarte, pero esta vez lamentando que sea esta la circunstancia que nos convoca. Muchísimas gracias por estos minutos. Es para millones de venezolanos realmente un momento muy difícil, sobre todo para aquellos que conocen muy bien todo el trabajo del profesor Carlos Lanz. Fuiste alumna además de él. ¿Cómo era Carlos Lanz? Cuéntanos de él en vida. Hay muchos textos incluso que hoy hemos visto después de la información tan dramática que entrega el fiscal general, que se recuerdan de él, además de líneas y estrategias claras de apoyo al proceso revolucionario en Venezuela. Bueno, Carlos Lanz es o era un revolucionario multidimensional, digamos, ¿no? Tuvo muchas etapas de su vida dedicadas a distintas formas de lucha. En algún momento fue, por ejemplo, comandante guerrillero en la década de los 60, tanto pues, del PRB-FALP, y siempre fue un hombre muy nuestro americano. De hecho, en su etapa, digamos, en la que yo tuve el placer de coincidir con él, él había fundado el movimiento Nuestra América, y también la corriente histórica social, porque era un hombre que más allá de ser excomandante guerrillero, de ser sociólogo, era un hombre que en cada pequeño espacio en el que se encontraba proyectaba todo su acumulado histórico y convertía cada pedacito de su vida cotidiana en un espacio de lucha. Y en esa tarea nos convocaba a todos y a todas. Yo tuve el gran honor de ser también una de sus estudiantes. Hace aproximadamente 3 décadas que Carlos Lanz me introdujo, como a muchos, pues en el mundo de la investigación, acción participativa y de la educación popular. Y allí nos desmontaba toda esa idea de la ciencia apartada de la revolución que nos han enseñado en las universidades, y nos hablaba de la importancia de que cada ejercicio que hiciéramos, digamos, desde la ciencia también fuera un ejercicio comprometido con la transformación de la realidad, y para eso la mejor herramienta que nos daba era la investigación, acción participativa dentro de un método que él mismo fue desarrollando, que se llamó el método Invedecor, y que para quienes fuimos formados también por Carlos Lanz, pues se convirtió en un método que utilizamos también en todos los espacios de lucha, porque incluso, Tatiana, la última vez que conversé con Carlos fue aproximadamente 1 mes y medio antes de su desaparición, precisamente porque cité su método en el manual para defender la revolución desde nuestra comunidad como el método recomendado para organizar las comunidades y defender la paz de la revolución bolivariana. Entonces, después de, para ese entonces, 28 años de estar estudiando el método Invedecor, Carlos me llamó y me dijo: Chamita, te graduaste ahora sí de Invedecorista.
y esa fue la última vez que tuve la oportunidad de conversar con él, pero insisto, Carlos Lanz es un baluarte de la revolución venezolana, sin duda, un baluarte de la educación popular venezolana, de la revolución bolivariana, fue también muy cercano al presidente Chávez, un hombre que además comprendía muy bien la importancia de la unidad latinoamericana y por eso también era muy cercano a los pueblos bolivarianos. Y la última vez que nos vimos personalmente, que fue un poco antes de que iniciara la pandemia y bueno, la cuarentena radical, justamente nos encontramos para intercambiar el análisis situacional de las relaciones colombo-venezolanas, porque también ese era un tema en el que Carlos era un maestro y bueno, siempre intercambiábamos conocimientos, pues, y bueno, y para mí siempre un honor recibir siempre todos sus aportes. María Fernanda, y en este contexto, durante estos años, cuando se preguntaban, pero ¿dónde está Carlos Lanz? ¿Cómo se produce su desaparición? ¿Cómo sale de su casa? Desde ese momento, desde ese 8 de agosto hasta hoy, aparecían especulaciones, aparecían hipótesis, teorías, y varias de ellas relacionaban esta desaparición y se les daba uso político o que el propio Estado venezolano en alguno de su sector institucional estaba vinculado. Algunos, por ejemplo, llegaron a decir que había que llevar el caso a la Corte Penal Internacional. ¿Qué crees de eso? Mira, yo además de tener el honor de haber participado con Carlos en todos sus ejercicios formativos de los últimos años, bueno, en buena parte de ellos, perdón, fui vecina de Carlos Lanz y de su familia, de su primera esposa, Trina Araceli, y sus hijos Nela y Alex. Y todo este tiempo después de su desaparición me mantuve en contacto sobre todo con Alex, y pues entendí además cómo ha caído sobre la familia el peso de esta cosa tan terrible que es sin duda una acción terrorista, que es la desaparición forzada. Pero además de eso, muy indignante, Tatiana, ha sido escuchar, y varias veces se me ha preguntado, si había alguna posibilidad de que fuera el propio gobierno revolucionario que Carlos Lanz defendió hasta sus últimos días, el que lo hubiera desaparecido. Es indignante porque es lo que también en Colombia vivimos constantemente, es revictimizar, y se revictimizaba así no solamente a nuestro compañero Carlos Lanz, sino a su familia y a quienes hemos militado con él. Es la paradoja que citaba ahora, creo que fue el ministro Ernesto Villegas. Mira, aquí tengo el último libro que Carlos me regaló, que se llama Guerra no convencional y estrategia de amplio espectro. Convirtieron o trataron de convertir a Carlos Lanz en una herramienta para esa guerra multidimensional contra la revolución bolivariana, y eso, por supuesto, es una revictimización o una pretensión de revictimizar al compañero, porque evidentemente eso no logró asentarse porque no tenía ningún fundamento. Incluso es indignante ver que aún hoy persisten en esas teorías precisamente los medios más mercenarios de la derecha, que siempre formaron parte de esta guerra híbrida contra la revolución bolivariana, y que precisamente Carlos Lanz denunciaba con nombres y apellidos, porque Carlos además fue siempre frontal, claro y valiente. Y ahora se quieren parar como defensores de la memoria de nuestro compañero, pero Carlos Lanz nos pertenece, le pertenece a Nela, a Alex, a su primera esposa, Trina Araceli, una excelente compañera a la que todos queremos, y nos pertenece a los revolucionarios y revolucionarias de nuestra América, los que tuvimos el gusto, el honor de conocerlo y que no lo vamos a olvidar. Y también, por supuesto, quienes aún sin conocerlo todavía van a seguir empapándose de su obra y de su legado. A través de toda su obra y precisamente esto que dice de su legado, María Fernanda, las investigaciones, dice el fiscal general de la República de Venezuela, que deben continuar, además de lo aberrante, escabroso, doloroso
No hay más calificativos o muchos más para explicar lo que esto significa para el país, que además no tiene la costumbre de conocer hechos de estas características, como bien recuerdas, por ejemplo, en Colombia, que muy bien conocemos cómo se actúa con respecto a lo que se considera específicamente como la desaparición forzada. ¿Qué opinas acerca de esto que el fiscal ha dicho? Las investigaciones deben continuar. Mira, nosotros y nosotras, no solamente, creo que quienes militamos en cualquiera de las etapas de la vida de Carlos junto a él y su familia, particularmente Alex, que es con quien me mantengo siempre en contacto, pero también estoy segura que es la petición de Nela y de Trina, esperamos y vamos a estar muy atentos y atentas a que estas investigaciones continúen y a que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley sobre quienes nos están causando hoy este dolor y esta pérdida irreparable a la revolución bolivariana y a la revolución mundial, Tatiana, porque quienes no han conocido a Carlos Lanz Rodríguez, yo les invito a que busquen sus obras, sus diversas obras, todas las manos a la siembra, ese proyecto tan hermoso, que busquen sus materiales sobre las próximas, el poder en la escuela, obras innumerables de Carlos Lanz, y se van a dar cuenta que este ha sido un golpe para la revolución. Dices esto y recuerdo además sus reflexiones acerca de la revolución cultural. Él decía que era fundamental la revolución cultural para pensar en una profunda revolución bolivariana. Por supuesto que sí, el método Invedecor precisamente se basa en la idea de coordinar investigación, acción participativa con organización comunitaria, con comunicación alternativa y popular y con educación popular. Porque era así Carlos Lanz. Carlos veía la complejidad de la realidad y la complejidad de la lucha revolucionaria. Y es en ese legado donde tenemos el reto de seguir creciendo los revolucionarios y revolucionarias de nuestra América, creciendo en el legado de Carlos y bueno, digamos que no solamente recordándolo, sino que realmente manteniendo vivas esas ideas de Carlos y no permitiendo que quienes pretendieron arrodillarlo y no lo lograron, se ve que no lo conocían. Quienes lo conocíamos sabíamos que Carlos jamás iba a morir de rodillas, porque Carlos siempre fue un hombre, como decimos en Colombia, un hombre frentero, un hombre valiente y un hombre que hasta sus últimos momentos, como hoy nos dijo el fiscal, se mantuvo en pie, jamás se rindió y siempre mantuvo además una ética impecable que hace que en medio de este dolor nos sintamos también muy orgullosos y orgullosas de haber coincidido con Carlos en su paso por esta vida. Gracias, María Fernanda, gracias por estas reflexiones en un momento tan difícil para los millones de venezolanos que, reiteramos, compartieron su vida, sus enseñanzas, que además, como tú y como tantos otros, fueron sus estudiantes. Gracias por esas palabras, una valentía hablar de eso y de esta manera. Gracias, buenas noches. Gracias, Tatiana, y quiero mandar un abrazo especial de verdad a Alex, a Nela y a Trina, de todo corazón. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Uruguay. Hay alarma en el país por la intención del gobierno de derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una norma aprobada en el gobierno de José Pepe Mujica, que había logrado democratizar varios aspectos de la política de comunicación antes en manos privadas. Y esa es la nueva intención. Un asunto que analizamos al volver en Es Noticia. El mundo sintoniza Telesur. André Vieira desde Brasil, porque Telesur siempre da más.
arte más poderoso de la vida es hacer del dolor un talismán que cura. Una mariposa que renace florecida en fiesta de colores. 6 de julio de 1907. Nace Frida Kahlo. Cada día llegamos más lejos y desde ahora podrás encontrarnos en Europa por el satélite Astra 1L, que nos permite seguir creciendo y ampliando nuestra huella por el mundo. Pídele a tu distribuidor de cable nuestra señal o sintonízala tú mismo. Porque Telesur siempre da más. Cuando yo suelto un golpe, ya sea un manazo, una nalgada, un zape, un golpe de cualquier tipo, es porque yo como padre me sentí rebasado y desde mi frustración solo quiero descargar. Entrevista con Aisa García desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. En Noticia Uruguay, el gobierno se propone derogar la ley de medios que cuenta con amplio apoyo social. Desde Montevideo, nuestro corresponsal Mateo Grillay nos informa. El gobierno de Uruguay avanza rápidamente sobre derechos conquistados en los últimos años y ahora se propuso derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una norma aprobada durante la administración de José Pepe Mujica, que había sido largamente debatida por la sociedad civil y que había logrado democratizar algunos aspectos en las políticas de comunicación del país. El gobierno de Luis Lacalle Pou ahora se propone lisa y llanamente derogarla, lo que beneficia directamente a los intereses privados. Si se deroga toda, la verdad que sería un retraso enorme en derechos adquiridos, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes, en liquidar todos los límites a la concentración mediática, en eliminar los accesos a frecuencias de radio y televisión a través de concursos, o sea, volveríamos a la época que se entregaba a dedo de manera discrecional. O sea, sería un retroceso muy, muy grande el que están planteando de aprobarse este proyecto de ley. Ante la falta de acuerdo en la propia coalición de gobierno para hacer reformas parciales de la ley, el gobierno de Lacalle Pou optó por enviar una derogación completa. Entre las normas que caerían se encuentran la prohibición de acumulación de licencias por un solo signatario, lo que favorece la concentración, o la prohibición de tener licencias cruzadas y de vender servicios de Internet por parte de licenciatarios de medios, lo que favorece al oligopolio privado que domina la comunicación en el país y perjudica directamente a la empresa pública de telecomunicaciones, que hasta ahora tenía el monopolio de la red de datos por fibra óptica. Es terrible, o sea, elimina todas las garantías democráticas que se habían avanzado, elimina los concursos públicos, elimina el tiempo de límite para las concesiones, elimina el pago de canon, que era un pago irrisorio, pero que nunca lo quisieron pagar, elimina el control del tiempo de las tandas, elimina la protección para los niños en la publicidad y elimina sobre todo la cantidad de licencias que puede tener alguien en particular. Y además abre absolutamente la competencia para Antel. Pero hay más. El gobierno, además de proponer la eliminación de esta ley, restituye 2 decretos de la última dictadura cívico-militar que posibilitan cerrar medios de prensa discrecionalmente. Vuelve a la legislación de reglamento de los medios de la dictadura, que recién pudimos sacar en el 2014. Uno de ellos, yo te lo decía, te lo voy a leer, el de 1977, le da potestades al Poder Ejecutivo para clausurar de forma provisoria, antes que la justicia se expide,
un canal o una radio si entiende que perturba la tranquilidad pública, menoscaba la moral y las buenas costumbres o compromete la seguridad o el interés público. Esto es lo que vuelve a tener el gobierno como potestad. Para colectivos enteros de periodistas, y como parece obvio, estas iniciativas reducen la calidad democrática del país. Nosotros desde CAINFO hemos planteado en alguna instancia nuestra preocupación por ese hecho en especial, que implica la imposibilidad de la sociedad civil de participar de las discusiones, de proponer alternativas, de realizar intercambios participativos con el gobierno y con otros actores de la sociedad. Y eso es una señal que complica y que nos parece que afecta a la calidad democrática y que deberíamos tratar de evitar en el futuro, sobre todo cuando se trata de este tipo de leyes que afectan, por ejemplo, la libertad de expresión. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se pretende derogar ofrece garantías a los medios y a los periodistas por igual. Reconoce los derechos de las infancias, de las mujeres y de las personas con discapacidad. Pero además establece la posibilidad de la participación social en organismos reguladores. Todo esto quedaría derogado en pocos meses si la derogación es aprobada por la coalición gobernante. Teníamos ayer el informe de nuestro corresponsal en Montevideo, Mateo Grillé, con quien nos conectamos de nuevo. Mateo, hola, muy buenas noches. ¿Qué falta para que se conozca de manera completa el texto? Recordar que se conoció una parte de él hace algunos días y que llegue al Pleno del Congreso, es decir, el proceso que viene. Buenas noches, Tatiana. El texto ya se conoce en la medida en que increíblemente también no llega como un proyecto aislado, sino que llega dentro de una norma presupuestal que es la rendición de cuentas, que anualmente tiene que enviar el Poder Ejecutivo, que es la que asigna los presupuestos para cada ítems o rubro del gobierno. En ese marco de una ley presupuestal es que el gobierno plantea derogar completamente la ley de medios y probablemente lo haga porque no tiene un acuerdo dentro de la propia coalición de gobierno para impulsar su ley de servicios de comunicación audiovisual o su ley de medios. Tanto es así que hoy, hace muy horas, algunos legisladores del Partido Colorado, concretamente, que es parte de la coalición de gobierno, señalaron que no están dispuestos a acompañar esta derogación completa en la medida en que hay artículos de esta ley de servicios de comunicación audiovisual del año 2014 que se comparten, que no tiene mucho sentido derogarlo y que por lo tanto se plantean en este momento no derogarla como plantea el gobierno, que es ir por todo, es decir, eliminar totalmente esta ley de servicios de comunicación audiovisual, sino discutir por lo menos un nuevo proyecto que incorpore alguna de las partes de la norma que ya estaban establecidas en esta ley de servicios de comunicación audiovisual. Es una estrategia del gobierno, me da la impresión, de plantear la totalidad de las posibilidades, ¿no? Es decir, ir por todo y después ir negociando con la coalición de gobierno lo que se pueda. Es, como lo dicen allí los entrevistados, que son 3 periodistas que tienen un buen respaldo, digamos, en el Uruguay porque tienen una trayectoria muy importante, que señalan básicamente que lo que se elimina en toda la extensión de esta ley de servicios de comunicación audiovisual, que también, repito, como dije en el informe, fue ampliamente discutida durante muchísimo tiempo aquí en la sociedad uruguaya, elimina la participación pública en las asignaciones de frecuencias, elimina la posibilidad de que la sociedad participe de las cuestiones de los medios, elimina cualquier posibilidad de que haya un límite en la concentración de medios por parte de un solo signatario, que básicamente es el oligopolio mediático privado que domina la comunicación en el Uruguay y en muchísimas partes también del continente y por qué no del mundo. Es decir, todos esos avances democráticos que había tenido el Uruguay, democráticos en la medida en que abrían el espectro de la comunicación a toda la sociedad, podrían eventualmente, si fuera aprobada este proyecto del Poder Ejecutivo, quedar eliminados. Y lo que emerge de esto, además, es, como también dice el informe, 2 decretos de la última dictadura cívico-militar, del año 1977, plena dictadura militar, y del año 1984, que le dan la potestad al Poder Ejecutivo, o le darían, si pasara este extremo, la potestad al Poder Ejecutivo de cerrar, de censurar, de eliminar de cuajo cualquier medio de comunicación que
atentara contra cosas como las buenas costumbres, que uno no sabe lo que es, pero que bueno, el gobierno podría tener la autoridad y la suficiente capacidad, en este caso, si eso quedara así planteado, de cerrar medios de comunicación por lo que se dice y porque no le gusta al gobierno nacional. Ese es el panorama que está planteado en el Uruguay en este momento con respecto a este proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo. ¿Qué será para el gobierno y para el propio presidente Luis Lacalle Pou buenas costumbres? Imagínate, eso es abierto a la interpretación y al gusto de cada uno. Gracias, Mateo, muy buenas noches. Chao, chao. Gracias, chao, Mateo, buenas noches. Vamos así con el análisis. Para ello nos acompaña Gabriel Mazarovich, director del semanario El Popular, periodista, diputado, nos acompaña desde Montevideo. Gabriel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un abrazo a ti y a todas y todos los televidentes de Sur. Muchísimas gracias. ¿Qué serán las buenas costumbres para el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou en el marco, evidentemente, de este intento de avanzar en la derogación de la ley de medios? Bien, yo creo que para empezar las buenas costumbres, en el caso de Lacalle Pou y del sector que él dirige, se identifica claramente con buenos negocios para unos pocos empresarios. La gente de bien es la que tiene mucha plata y hace negocios. Creo que esta iniciativa se inscribe en dos cosas muy importantes. Es decir, la primera es no considerar la comunicación, el derecho a la información y las telecomunicaciones como un derecho humano y por lo tanto como una cuestión elemental de ciudadanos y de los seres humanos, sino como una mercancía, como una cosa que se compra, que se vende, que tiene un valor en dinero y sobre la cual tienen que operar con absoluta libertad los empresarios. Esto no es libertad de prensa ni libertad de expresión, es libertad de empresa, que no es lo mismo. Y lo segundo es inscribirse en una política general del gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou, que además lo ha dicho a texto expreso, no es interpretación, es concentrar la riqueza allí. Esta iniciativa se da en un país como Uruguay, donde mientras las políticas económicas del gobierno hacen caer por primera vez en 15 años los salarios y las jubilaciones y crecen en 60.000 los pobres en Uruguay, a la misma vez se llega por primera vez a 13.000 millones de dólares en exportaciones, batiendo un récord histórico, y los depósitos de la gente bien, la que tiene buenas costumbres, en el exterior, en Uruguay, llegan a 10.000 millones de dólares por primera vez. Se llama fuga de capitales también, pero bueno, para la gente bien, tener cuentas en el exterior es bien. Creo que esta ley tiene que ver con eso. Sí, entonces Mateo Gabriel, con mucha claridad. Claro, entonces Gabriel, aquí lo que vemos es negocios y más negocios. Un presidente que llega al gobierno, que llega es con la idea de hacer negocios, lo vemos en varios países de nuestra América Latina. Uruguay no es entonces en este momento distinto a ello. El asunto es hacer negocios, no importa desde qué sectores. De alguna manera también para entenderlo, por qué cada día en el Uruguay hay movilizaciones de distintísimos sectores que salen a protestar en contra del gobierno. Sí, mañana hay un paro general del PCNT, de la Central Única Uruguaya, y hubo la semana pasada, el martes, una movilización gigantesca, miles de trabajadores de la construcción. Y sí, porque el problema es ese, es que él le ha dado llamar Lacalle Pou, lo digo porque lo dice él mismo, no es que lo interprete, ¿no? Lacalle Pou es el primer presidente de la historia del Uruguay que está formado íntegramente en la educación privada, que jamás tocó nada público para formarse. Es la primera vez. Fue al kindergarten privado, a la escuela privada, al liceo privado y a la universidad privada. Nunca pasó por nada público. Eso no era así en las clases dominantes uruguayas. El papá de Lacalle Pou, Lacalle Padre, un presidente neoliberal, se formó en la educación en la universidad pública. Este es el primer producto en estado puro de la concepción excluyente de las clases dominantes uruguayas.
el primer presidente que es así. Y por lo tanto lo reproduce en todos los sentidos. En este caso, nosotros tenemos un doble juego. Uno, en el tema del sistema de medios de comunicación, que buscan concentrarlo, extranjerizarlo y hacerlo más comercial todavía, derogando en un solo movimiento una ley que se debatió durante 4 años, en la que participaron más de 80 delegaciones en el Parlamento, en la que participaron desde los empresarios de los medios de comunicación hasta los periodistas, las universidades públicas y privadas, todo el mundo. Una ley que ha sido puesta como ejemplo por la UNESCO y por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, insospechada de ser de izquierda, ¿no? Si hay algo que no puede ser sospechada de ser de izquierda, es la OEA, ¿no? Lo que a la derecha de la OEA la pared, no hay nada. Bueno, eso ha considerado ejemplar esta ley, que la quieren sacar porque tiene el horrible cuestión de ponerle un canon que paguen por usar las ondas de todos para hacerse multimillonarios, que tengan tiempo de extinción los permisos por los cuales usan, que haya concursos públicos y no sea a dedo por el presidente para ver a los amigos. Todo eso lo sacan. Y lo segundo que sacan, que termino con esto, pero para nosotros es muy importante. Uruguay es de los poquititos países, creo que es el único, no sé si Costa Rica también, que tiene una empresa de telecomunicaciones 100% estatal. 100%. Que ha hecho tan bien las cosas en Uruguay, que tenemos el índice de conectividad por fibra óptica más grande del continente y el segundo del mundo. Uruguay tiene 4 veces más conectividad de fibra óptica que Estados Unidos, para ponerte un ejemplo. Eso es lo que quieren privatizar. Porque uno diría, pueden entregarle a privado las cosas, yo estaría en contra igual si el Estado las hace mal, porque redistribuye. No, pero en este caso el Estado las ha hecho maravillosamente bien. Tenemos los mejores servicios, la mejor penetración del mundo en fibra óptica y en 4G. Estamos considerados entre los 10 países mejores del mundo en conectividad de banda ancha por la telefonía de la empresa Puri. Entonces, como salió también, ahora se lo quieren dar a los privados. ¿A qué privado? A Slim, el multimillonario mexicano, y a Movistar. Por eso quieren derogar la ley de medios, porque la ley de medios también protegía las telecomunicaciones como un sector público de proyección soberana para el desarrollo y para el acceso igualitario a Internet. En Uruguay, gracias a Antel, todas las empresas, todas las escuelas públicas, todas las escuelas del país tienen Internet gratis. Pues eso es entonces lo que hay de fondo, nada más y nada menos, Gabriel. Todo eso que nos dices es lo que hay de fondo. Veremos lo que sucede, de qué manera además se contempla lo que plantea el gobierno y también cómo se mueve además dentro del Congreso. Gabriel, muchas gracias. Buenas noches. Les mandamos un abrazo muy grande y los vamos a informar de cómo está, porque es tan grosero esto que hay socios de la coalición de gobierno que dicen que es demasiado, que así no, que por lo menos disimulen un poco. Así que esperemos, entre la movilización de mañana de los trabajadores y el debate que estamos dando, lograr por lo menos ponerle un freno a esta bestialidad neoliberal que quieren hacer en nuestro país. Muchísimas gracias, Gabriel. Buenas noches. Un abrazo grande. Adiós, gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo para todos y todas. Nos encontramos mañana. Un placer, sigan con nosotros.